Yo le decía a mi esposa que a mí me gusta que las mujeres participen en la lectura, ¿verdad? Porque usted sabe que la mujer en la iglesia, pues, cuando la presencia de los hombres son bien pocas las partes como la oración y cosas así que no pueden hacer, pero la lectura bíblica sí, aprovechen para ser partícipe de eso. ¿Alguien? Corintios. Primera Corintios, capítulo 1, el versículo 26 al 31. Sí, hermano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén a esa lectura, ¿verdad, hermano? Sí. Amén. Amén. Cuando la palabra de Dios dijimos de que dice, como está escrito, a mí siempre me gusta buscar en donde lo que había dicho Pablo. Pablo no lo dice de una manera detallada, pero sí, Pablo está hablando de un versículo bíblico que se encuentra en Jeremías. Si no recuerdo, sería Jeremías, ya se me fue la memoria, lo tenía en mi memoria. Pero Pablo habla de manera, como decimos nosotros, parafaseada, así que más o menos dice el versículo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Pablo acata a la palabra de Dios siempre. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y el 24. Si usted lo lee, hermano, no está, ¿lo puede leerlo, por favor, hermano? Okay. No está específicamente claro todo lo que él lo que dice ese versículo, pero lo aplica. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, de entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, hermano, nunca se ha encontrado usted que venga una persona, ya sea de otra denominación, y comience a preguntar, ¿y en tu iglesia hacen esto? ¿Y en tu iglesia hacen aquello? ¿Y por qué no hacen esto en tu iglesia si la palabra de Dios lo dice? ¿Y por qué? Y comenzamos, y muchas veces podemos encontrarnos nosotros en el punto que no sabemos ni qué contestarnos. No sabemos ni por qué muchas de las cosas que hacen otras iglesias no las hacemos nosotros. No se sienta mal, hermano. No se sienta mal. Porque aquí mismo está diciendo, muchas veces hay hermanos en Cristo de otras denominaciones que van a querer jactarse del conocimiento de liturgia de la palabra de Dios que tienen. Y no lo hacen de una manera para edificación, ¿verdad? Sino para una manera de soberbia, ¿verdad? Esto sucedía acá, sabemos de que los hermanos estaban confundidos, ya hablamos de eso, como les digo en un resumen, estaban confundidos, unos seguían a Apolo, otros seguían, y queda claro eso, ¿no? Que los hermanos estaban siguiendo sabiduría humana. Y aquí dice en este versículo bien claramente, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Nadie puede, un siervo de Dios, venir y jactarse de lo que él sabe, que yo sé más que aquel otro, que yo sé más, sino que el que se gloríese en Dios, que es el que da la capacidad, que no importa cuál sea su pasado, Él viene, lo renueva y hace de ustedes, de hijos de Dios, un conocedor de la palabra, un testimonio a otro. Yo tengo un amigo un anciano que yo conocía, que se parqueaba ahí a vender unas sillas, que el hermano aprendió a leer con la palabra de Dios, pero cuando usted escuchaba a hablar ese hermano de la palabra de Dios, se podía dar cuenta que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, he visto también doctores en teología y todo, pues,
dejar mucho que desear, ¿verdad? Pero siempre le digo, la gloria es para Dios. Amén. Todo lo que usted haga, toda la manera que Dios le use, la gloria es para Dios. Y denle gracias a Dios siempre en la oportunidad que le da, que nos da de servirle. Ahora dijimos también que Corintios tenía un problema de la carnalidad. Yo no toqué mucho ese tema, pero lo vamos a leer otra vez en 1 Corintios. Si hay alguna pregunta, déjenme saber. 1 Corintios 3, y vamos a leer del 5 al 9. Yo sé que ya hemos leído esta parte, del 1 al 4, del 5 al 9. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo negó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Del 5 al 6, hermano. Sí, siga por favor hasta el 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, hermano. Si ustedes ven, primero Pablo habla del problema de la iglesia, que los hermanos eran carnales, pero los hermanos eran nuevos en la fe. Hermanos tenían más o menos como 2 años de haber sido salvos, ¿verdad? Y entonces seguían cometiendo errores doctrinales, pero Pablo primero acata el problema que ellos tenían en el versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermano, el problema que tenía la iglesia de Corinto, pues es bien común en ese día. Pero a la misma vez dice Pablo que no importa quién esté, o sea, detrás del púlpito. No importa la capacidad teológica o los años que tenga la persona de ser hijo de Dios, pero sí, todos los siervos de Dios deben de ser unánimes. Entonces, cuando se trata con una iglesia nueva en la fe, estaban teniendo problemas. ¿Suele pasar hoy en día? Claro que sí, lo explicamos. Que las personas, depende de quién diga las cosas, es a quien dice. Si esta persona las dice, tiene más validez que de la otra. Nosotros debemos de basarnos siempre en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice que solamente, que dice, ¿quién pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que, hermanos, nadie se gloríe, como dice Pablo. Dios se va a gloriar. Ese problema lo tenía. Entonces, esa es la parte del problema de la carnalidad en la iglesia. Es de tener cuidado de manera individual. Hay que cuidarnos de nuestra carnalidad. Es de autoanalizarnos y decir: Señor, ¿es mi opinión o qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿O qué es lo que tu palabra dice? ¿O qué es lo que tú deseas que yo vea? Y claro, debemos discernir lo que el siervo de Dios habla, lo que el siervo de Dios enseña. Es nuestro deber ir a casa, ¿verdad? Por eso el pastor se va tarde los miércoles, porque tenemos preguntas, ¿verdad? Y está bien, el hacer preguntas está bien, ¿verdad? Eso está bien. ¿Por qué? Porque usted quiere tener claro lo que la persona está enseñando. Eso pues Pablo les escribe. Ahora vemos el número 4, el problema de la inmoralidad en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 5. Y yo no fui tan específico, yo sé que han habido preguntas, pero vamos a leer, por favor, del versículo 1 al versículo 13, para que quede claro este tema. Lo voy a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Fíjense lo que dice después, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. Pongamos una pausa. El problema que estaba pasando, así directamente. El papá sentado acá, el hijo le quitó la mujer al papá, la mujer sentado allí y el hijo sentado allá. Y ellos veían eso en su carnalidad como que estaba bien. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 13, te dice, porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Yo quiero que quede algo claro, hermano. Lo que en la manera que se enseñaba en la sinagoga era que yo, mi posición acá, yo estaría en medio de ustedes, allí en medio, y ustedes estuvieran alrededor mío. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios no era tanto el problema inmoral que estaba pasando, sino que ellos todavía permitían de que a pesar del pecado que había cometido, él seguía enseñando, seguía en un puesto de liderazgo en medio de la congregación. Es un no, ¿verdad? Hoy en día. Y ustedes podemos ver hoy en día, pues pastores caen en pecado, los encuentran en un hotel allá con alguien y dicen, pues, yo voy a seguir pastoreando, a mí el Señor me ha llamado. Un momento, ese problema lo tenía la iglesia de Corintios. Hermanos seguían sirviendo y lo podemos ver más adelante. Ya les había escrito Pablo. Y nosotros envanecidos. Y vosotros estad envanecidos. Ahora, fíjense bien lo que dice acá. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no dice a quién fue que le habló, con quién habló. Pero si fíjense una cosa, Pablo no dijo, bueno, hermanos, comprendámoslo, sigan adelante como que si nada ha pasado. No, hermano. En el liderazgo en la iglesia, cuando hay pecado moral, hay consecuencias. No solamente a nivel de pastoral, sino a nivel de liderazgo de la iglesia. Muchas veces nosotros, cuando debemos de entender en una congregación, cuando dicen, ay, el hermano aquel, ¿por qué ya no participa? Nos podemos llegar a preguntarnos, ¿y por qué el hermano fulanito ya no le permiten hacer esto? Hermanos, muchas veces comenzamos a preguntar, hey, mira, ¿por qué? Si tú lo hacías bien, ¿por qué ya no te ponen? Hermano, cuando usted vea que una persona no está participando en algo, hay cosas que muchas veces, como oficina pastoral, yo no puedo venir y decir, mire, hermano, fulanito está teniendo una lucha espiritual y es esta, y por eso ustedes no lo van a ver participar. No va a ser así. Pero tal vez el hermano está en consejería matrimonial, en consejería bíblica, pero nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Cuando usted se dé cuenta que está pasando una situación, ore por la persona, oremos el uno por el otro. No trate de averiguar qué es lo que está pasando. Y si lo sabe, tampoco lo diga. Guárdese. Le voy a decir, mira, ¿qué pasó? Para que pues que se anda portando mal. De ver ahí, qué barbaridad. Bueno, momento. Cuidado. ¿Verdad? Suele pasar en las congregaciones. En el caso de esto, mire, si ustedes veamos aquí dice, así que celebremos la fiesta, perdón, vamos al versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban dejando que el pecado estuviera ahí, no hacían nada al respecto. Y cuando uno comienza a hacer algo, dice, bueno, si aquí lo hacen, pues yo lo hago también. Entonces, el pecado iba a comenzar a crecer a nivel de toda la congregación, ¿verdad? Cuidado. Limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la carnalidad, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois por nuestra Pascua.
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay dos maneras que la levadura en la Biblia es referida, ¿verdad? De manera positiva y de manera negativa. En este momento acá, Pablo está hablando del pecado que había en la congregación y que sabía él que las consecuencias que podía pasar en la congregación. Entonces, eso es el caso de inmoralidad de la iglesia que está hablando Pablo. Ahora dice aquí en el versículo 11, y esto ha causado controversia por 1000 años, hermanos. Dice, más bien, el versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. La palabra acá, llamándose, en el Nuevo Testamento, en los tiempos, ellos sabían quiénes eran los que profesaban ser cristianos, pero que no lo eran. Pablo dice acá, hermano, en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Este versículo por años ha sido usado para decir de que si su tía, su hija cumple 15 años y lo invita a los 15 años y en ese cumpleaños va a haber una disco y va a haber música, y tú dices, nosotros no vamos a ir ahí, mijo, porque nosotros somos cristianos. Y Pablo habla sobre eso, hermano, acá. No de la discoteca, pero me refiero yo a compartir, ¿verdad? Fíjese lo que dice Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro. Pero fíjese también en lo que dice al final del versículo 9, donde dice, después que dice, y con los idólatras, dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, a nosotros los hijos de Dios. Si nosotros pensamos que podemos vivir una vida completamente separado de este mundo, estamos equivocados. Tú te vas a encontrar con pecadores en tu trabajo, a la tienda, en tu familia. Y dice Pablo, entonces mejor murámonos y vámonos al cielo, porque entonces nunca vamos a estar expuestos nosotros. Y nosotros vamos a estar expuestos a este mundo. Como dice el pastor, nosotros no podemos cambiar la sociedad, ¿verdad? No la podemos cambiar, pero tampoco podemos dejar que la sociedad nos cambie a nosotros. Tenemos el poder en Cristo Jesús de que la sociedad no nos cambie a nosotros. Ahora, lo que está hablando aquí también, que dice que no nos juntéis con fornicarios, ¿verdad? Habían hermanos que eran parte de la congregación y pues llevaban vidas que ni los gentiles ni los inconversos hacían los pecados que ellos hacían, y ellos normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Como para ponerlo en emplearlo hoy en día, nunca le ha pasado por usted a alguien que haya aceptado al Señor y usted va a su casa y él sigue la vida como si nada, ¿verdad? Ahora, una cosa es que la persona vaya a cambiar, que el cambio de la persona sea progresivo, ¿verdad? Que poco a poco, claro, por supuesto, van a haber caídas, van a haber pecados que le va a costar combatir, ¿verdad? Muchos tienen de fumar, tienen una lucha constante de dejar de fumar, son salvos, pero tienen la lucha, pero tratan, en el caso de los que está hablando acá, eran paganos que querían tomar ventaja de la convivencia de los cristianos, pero ellos seguían viviendo vidas pecaminosas, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra llamado, está diciendo que dicen ser cristianos pero que no lo son. A eso se está refiriendo Pablo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo bien? ¿Queda claro? ¿Verdad? Ahora,
Vamos a la siguiente parte, porque les digo, es un resumen. El problema de la fornicación. No vamos a tocar el tema de matrimonio y divorcio, pues son 40 versículos, pero vamos al problema de la carne ofrecida a los ídolos. La carne ofrecida a los ídolos. Vamos a 1 Corintios 8, del 1 al 13. Es bien importante, hermano, esto. Antes de leerlo, déjenme decirles que una vez, yo he contado a varios de ustedes este testimonio. Yo llego a una fiesta de graduación con mi familia, de una familia del novio de mi hija. Y pues, supuestamente la familia era cristiana y diácono, el papá del muchacho, y llego a la fiesta de graduación y veo pues Corona, ¿no? Estaba buena la fiesta. Pero a mí me sorprendió. Y me presentaron, mire, venga, él es el pastor de jóvenes. Y yo, sí, ¿quiere una? Bautista. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Vamos a leer. Para que pueda pensar, ¿verdad? Que pues yo puedo haber dicho, bueno, el hermano tiene más años de ser cristiano, es diácono, 2 oficinas en iglesia, el pastorado y él, diácono. O sea, después del pastor este hombre. Y el otro pastor de jóvenes. No, yo esto he hecho. Esto me da libertad para 2, por lo menos 2 me hubiera tomado. Una por cada uno. Uno por cada uno. ¿Me explico? Bajo ese concepto, leamos esto. ¿Quién puede leer, por favor, del 1? Son 13 versículos. Del 1 al 13. ¿Alguien que lo lea, por favor? O lo voy leyendo. Es más, Carmen. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conocimiento, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Quedó claro, ¿verdad? No, voy a explicar un poco, hermano. En Corinto sabemos de que había sacrificio a ídolos. Entonces, en los sacrificios, hermano, muchas de las costumbres paganas era llevar un buey, el mejor buey, y sacrificarlo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando los hermanos en Cristo, ¿nunca le ha pasado a usted que una persona nueva en Cristo lo invita a su casa? Que está en ese primer amor y que contento y lo invita, venga, vamos a hacer un asado. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto.
resulta que como ellos creían que el buey, una vez que era sacrificado y su sangre derramada, el Dios, el ídolo venía y tomaba el espíritu del animal y era levantado. ¿Qué hacían con la carne? ¿La botaban? Pues no. Afuera del templo ponían la carne y la vendían. Era el mejor buey, era la mejor carne. Venía el nuevo hermano en Cristo y decía: voy a invitar al hermano Alex, el hermano Eduardo y el hermano Armando a que vengan con su familia a comer a mi casa. En su desconocimiento bíblico, ellos le decían: mire, hermana Daisy, andaste a comprarte carne allá al mercado frente al templo, porque ahí es donde venden, en todo donde venden la mejor carne. No vayas a Americana Grocery, vea todo. Venía la hermana, se iba a comprar carne, la ponía sobre la mesa y venía el legalista, el hermano pues con 30 años de conocimiento bíblico, y notaba eso, ¿no? Pero hay dos formas de ver esto, hermano. Como le digo, lo que a mí me pasó con mi familia. Y también la forma en que usted muchas veces, a un nuevo hermano en Cristo, si usted llega a la casa del hermano, y ve que abre la refrigeradora y le ve 2 coronas ahí adentro, ¿cómo reaccionaría usted? No, opinión. ¿Cómo reaccionaría? ¿Pensaría mal del hermano? ¿Y lo juzgara? Yo pienso que somos rápidos para juzgar. Somos bien rápidos para juzgar. Antes de pensar, ¿Verdad? Probable en el momento no se diga nada, pero en la mente ya. En la mente lo acabamos al pobre, ¿no? Eso estaba pasando. Eso es una de las cosas que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero a la misma vez, el hecho que yo haya llegado a la casa de un invitado, en la graduación que yo fui, el hecho que yo haya visto que era algo indebido, tampoco me daba derecho a ser partícipe de lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Me ofrecieron, claro. Hermanos en Cristo bautistas me ofrecieron una cerveza. Y te lo ponemos a ver desde el punto de vista teológico, ¿va? Y yo pude haber dicho: qué barbaridad ustedes, hermanos, pecadores, miren que ustedes dejen esa cerveza y haberles arruinado la fiesta, ¿verdad? Cuidado. De manera digamos, práctica, pues. Si usted llega a la casa de un hermano y usted le dice: mire que yo preparé este pavo con vino, cómalo, no le haga un problema a la persona. Pero mucho cuidado en la manera que nosotros podemos llegar a juzgar a un nuevo cristiano, porque los hermanos estos, sin el conocimiento bíblico, estaban comprando carne de ídolos y lo estaban convidando a los hermanos en Cristo. Pero por eso dice Pablo acá, cuando está hablando sobre eso, si fíjense bien, estamos en el versículo 13, en el 8, en el versículo 13, que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Lo mismo puede pasar en situaciones en las que nosotros nos podemos ver en la necesidad de ir enseñando a los nuevos cristianos, ¿verdad?, cómo es el vivir cristiano. Hay hermanos que su vocabulario muchas veces, de donde ellos son, pues no tienen un filtro y pueden seguir diciendo malas palabras, ¿verdad? Pero podemos ser nosotros testimonios a ellos también, para que poco a poco pues ellos vayan dejando ese vocabulario que no glorifica a Dios.
su manera de vivir, pero no de una manera juzgando, sino de una manera edificante en la vida de los nuevos cristianos, ¿verdad? Fuimos una vez a un quinceañero nosotros, pues de una prima, y me dice que ella sentía bien triste porque la familia no le había acompañado, perdón, de parte de mi mamá. Pues no, porque iba a haber fiesta. Entonces toda mi familia llegó, mi papá, mis hermanos y todos nos sentamos en una esquinita, disfrutamos, no bailamos, ¿va? Pero sí, nos estuvimos en una esquinita, compartimos un tiempo con ellos. ¿Me hace menos cristiano eso? Tampoco le estoy diciendo que vaya cada viernes con él allá, ¿verdad? Eso, y son temas, hermanos, que son problemas que estaba viviendo la iglesia en Corintio. Ahora, una hermana me preguntó acerca del tema de la inmoralidad en la iglesia o el tema de fornicación. Yo le voy a decir una cosa, yo no me da pena decirlo, mi esposa y yo somos el producto de dos jóvenes cristianos que cayeron en el pecado de fornicación siendo líderes, mi padre. Mi madre perdió todo privilegio en la iglesia. Todo privilegio. No me da vergüenza decirlo. Todo privilegio perdió por mi pecado. Por mi pecado de fornicación. Yo tocaba el piano en la iglesia y todo, pues, y caímos en pecado. Como seres humanos, caímos en pecado. Pero nosotros muchas veces, como hijos de Dios, como familias cristianas, podemos llegar al punto de decir nosotros, pero en mi iglesia no va a pasar, es que mi niño no. Un momento, cuidado. No importa la burbuja que tengamos nuestros hijos, no importa que en mi caso mi abuelo pastor, se puede caer en el pecado de fornicación. Nuestros jóvenes, todo puede caer en pecados en una iglesia. Y yo puedo decir, pero bueno, hermano, la historia de ustedes resultó bien, ya 29 años después, pero un momento, las consecuencias de ese pecado hasta la fecha, ¿verdad? Dios es bueno, Dios restaura, Dios cambia, Dios renueva todo nuestro ser y hace maravillas con uno, pero las consecuencias siempre están, ¿verdad? Entonces siempre nosotros, yo respeto las iglesias que hacen las ceremonias que le da un anillo a la niña y que te promete que se va a mantener virtuosa. Respeto. No estoy de acuerdo, pero respeto. Porque resulta que muchas veces las señoritas o los jovencitos creen de que el hecho de no fallarle a sus padres los libra de muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando fallan? ¿Qué pasa cuando fallan a esa promesa que han hecho a sus padres? Entonces ahí vamos a otro tema. En la cuestión de la fornicación, en 1 Corintios 6. Vamos ahí. Vamos rapidito, como le digo. Hermano, ¿Sí? ahí tenía. Perdón. El hermano Sí, hermano. O sea, Sí. yo tengo una confusión Ajá. regresando al tema yo no recuerdo bien un versículo en el cual en una fiesta, creo, se acabó el vino. Entonces Jesús convirtió el agua en vino, Ujú. para que sigan bebiendo. Sí. Esa es mi confusión en lo que... Una vez el pastor predicó, lo dejó bien claro. Me gustaría preguntar al pastor acerca del tipo de vino, el tipo de cómo se fermentaba el vino. Era un jugo de uva. Era un jugo de uva. En aquella época muchas veces se utilizaba el vino porque Pablo le dice no me acuerdo a quién le dice en la carta que tome vino. Ajá, para que le limpie su... ¿verdad? Pero sí, hermano, el vino que convirtió Jesús bajo la Biblia era uva. Era jugo de uva. No era como el vino de No era como el vino
de alcohol de ahora. Así. Me gustaría respaldarlo con, el pastor lo predicó una vez y de una manera bien clara. ¿Se recuerda usted, hermano Eduardo, que predicó él? Sí, ¿verdad? Incluso hubieron testimonios de hermanos que tenían una mala percepción de eso, acerca del vino. Sí, ¿verdad? Yo lo tomo a eso, hermano, en el ejemplo que yo tuve de esa familia, de esos hermanos que yo visité que estaban tomando, ¿verdad? Si un hermano en Cristo ha tenido una lucha espiritual antes de ser cristiano con el vicio de tomar, y yo vengo como el hermano saliendo de esa lucha espiritual del beber, y viene a encontrar a la iglesia de que sí se puede poquito, pero se puede. Me parece a mí que hay un contraste con la verdadera, con la verdad bíblica de vivir vidas separadas para Dios. Pero puedo darle más detalles de qué específicamente como el pastor predicó sobre eso, porque a mí me gustó. Y volviendo rapidito al tema ese, yo le digo, enfoquémonos en enseñar a nuestros hijos en que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, varones y niñas. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mora en ti. Glorifica a Dios por medio de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si un joven llega a caer en el pecado de fornicación, él puede decir, de todas maneras mi papá es esto, mi mamá es aquello, vayan imperfecciones en ustedes a quien le prometió apartarse de este matrimonio. Pero cuando los ponen la luz de la vida de Jesús, su Salvador, siempre va a quedar corta. Porque si se van a guardar por una promesa que nos ha hecho a nosotros los padres, somos padres imperfectos. Pero cuando ellos separan sus vidas para honrar a Dios por medio de vivir vidas consagradas y puras a Dios, es diferente. No le dé temor de decirle a sus hijos, guárdate para el Señor, no para tus padres. Nunca deje de quitarle la oportunidad de decirle, si tú caes, hija, si tú caes, hijo, Dios es presto para perdonarte y síguete guardando. Lo mismo digo yo a madres solteras cuando he tenido la oportunidad de hablar con amigas y cosas así. Yo les digo, mira, no tienes por qué ir a buscar un marido. Sepárate, vive una vida que honre a Dios y Él te va a volver a restaurar tu vida. Y va a mandar un hombre piadoso que le ame más a Él. Amén. Amén. Y siempre bajo ese principio, hermano, la fornicación en la iglesia, porque fue una pregunta que me hicieron, yo la veo de esa manera. Dios es presto a perdonarnos. Somos un testimonio como familia, que habiendo pues mi familia, como las consecuencias con los papás de mi esposa y todo, ¿no? Dios fue tan bueno. Sus padres vinieron a los pies de Cristo después de toda la situación. Mi mamá pudo volver a servir. Y Dios es bueno, ¿no? ¿Verdad? Si usted tiene un hijo que ha caído, sea como sea, o que anda en los caminos se ha separado de los caminos del Señor, ore por él. Mi mamá, yo le digo, me dejaba siempre en la refrigeradora un papelito que decía, estoy orando por ti, sigo orando por ti. Porque si yo me hubiera fijado en la imperfección de mis padres, de cómo eran ellos, o la vida que también habían llevado mi papá y todo, ahí estuviera. Pero ella siempre me dirigió, fíjate en el Señor no falla. Mi abuelo siempre me decía, hijito, el Señor todo lo ve. Nunca, camina tu diario vivir, Dios todo lo ve.